Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús y los invito en este momento para que nos ubiquemos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8. Vamos a ir al versículo 18 y vamos hasta el 22. Capítulo 8 de San Mateo, versículo 18 y vamos hasta el 22. Esta parte tiene como título Los que querían seguir a Jesús. Dice la Biblia: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay una lectura en la palabra de Dios donde dice la Sagrada Escritura que el Señor alimentó a una gran multitud. Dice que eran 5,000 personas. Les dio de comer en esta ocasión. La encontramos en la Biblia, o es conocida en la Biblia como la alimentación de los 5,000. Y dice la Biblia que eran 5 panes de cebada y 2 peces. El Señor los multiplicó. ¿De qué manera? Que dice la Biblia que comieron todos. Esa población hambrienta, necesitada, comieron, se saciaron y les sobró. Bueno, el Señor siguió su camino y cada persona se fue a sus destinos, a sus casas, y al otro día volvieron a buscar a Jesús. Querían encontrarlo, querían estar otra vez con él. Y dice la Biblia que le hallaron buscándole, le hallaron al otro lado del mar. O sea, la buscaron demasiado, hasta el punto de atravesar el mar de Galilea e ir al otro lado en busca de él. Y dice que lo hallaron. Y tan pronto lo encontraron, le hacen una pregunta: maestro, o sea, rabí, ¿cuándo llegaste acá? El Señor les contesta de la siguiente manera: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La vida del Señor Jesús, o sea, su ministerio, un promedio de 3 años o tal vez un poco más, fue una vida y un ministerio supremamente dinámico y agitado y asediado, porque sobre él se agolparon toda clase de presiones. Los que lo amaban, los que lo aborrecían, los que lo querían, los que le tenían envidia. Todas las presiones cayeron sobre él. Y hubo mucha gente que aprovecharon el momento para ser sanados de sus enfermedades o liberados de sus ataduras y sufrimientos. Y como en este caso, comer pan y saciarse y llevar para sus casas, para repartirle a sus familias el producto de aquel milagro.
Pero el Señor conocía que esa gente no tenían ningún otro interés, porque su propósito era los bienes de esta vida, acomodarse en las cosas de esta vida y estar bien en todo lo relacionado con las cosas de esta vida, pero no tenían un interés por Jesús o un interés respecto a la vida eterna o al mensaje de salvación y de arrepentimiento que Jesús predicaba. El Señor les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, yo creo que era hora, según el entender de esas personas, era hora de que el Señor hiciera otro milagro, igual, que multiplicara, que hiciera otro milagro para suplir las necesidades de ellos en la misa, en la casa, para su familia. Era hora de que el Señor les hiciera otro favor como el anterior. ¿Cuánta gente hay hoy en día que adulan y hablan de una manera mentirosa y fraudulenta respecto a Dios, que aman a Dios, que quieren a Dios, que buscan a Dios, que lo necesitan, pero en realidad su único interés es para cosas de esta vida, porque quieren que sus negocios prosperen, que su economía crezca, que sus proyectos de vida mejoren y de esa manera fundamentar su economía y tener un porvenir en esta vida próspero y abundante. Pero no tienen ningún interés en obedecer la palabra de Dios, ni amar a Dios, ni servirle a Dios con integridad. No tienen ningún interés en el arrepentimiento y el perdón de los pecados, en la redención de sus almas, porque aman el mundo, aman el pecado y están amañados en una vida de vicios y de los placeres de esta vida. Eso fue lo que el Señor les dice: ustedes me buscan es porque comieron pan y se llenaron y hoy quieren que se repita la cena. Pero mire lo que sucedió acto seguido. Dice la Sagrada Escritura que el Señor les hablaba palabras de vida eterna. Más adelante en el mismo capítulo, en la siguiente porción de lectura que tenemos ahí, dice palabras de vida eterna. Y ahora dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando la Biblia dice muchos y luego dice de sus discípulos, quiere decir que hubo gente que, entusiasmados por un Mesías milagroso que multiplicaba los peces y el pan y que sanaba enfermedades y que liberaba a los poseídos del demonio y que bendecía la vida de tanta gente. Entonces fueron muchas las personas que se entusiasmaron y hasta llegaron al punto de hacer confesión de fe, de seguir a Jesús. Pero el corazón
no estaba con Jesús, pero su amor no era en realidad la palabra de Dios, que amaran la palabra de Dios. No, amaban un bienestar, poder extraer un beneficio, sacar provecho de este Mesías maravilloso, bondadoso, milagroso y nada más. Por eso son los discípulos del Señor los que ahora le interrogan al respecto, cuando ven que muchas personas de aquellos incluso que habían dado voto de fe, dice que se desalentaron y dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y ya no andaban con Jesús. Entonces los discípulos, viendo cómo la gente se iba, incluso aquellas personas que habían dado manifestaciones de aceptar el discipulado cristiano, y los creyentes, los discípulos verdaderos del Señor, le dijeron a Jesús: mire, la gente se va, la gente está volviendo atrás, la gente se decepcionó, a la gente no le gustó el mensaje, la predicación, se están yendo. Dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Está hablando de muchos, hartos. Es como si el ministerio del Señor en este momento se hubiera derrumbado. Pero el Señor se va a sus 12 discípulos y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces, usted que me está escuchando, creo que vale la pena en este momento hacer una muy profunda reflexión respecto a la determinación suya. ¿Cuál es su determinación? ¿Cuál es la decisión que usted ha tomado? ¿Y qué es lo más importante para su vida? Porque vemos personas que dan su voto de fe, de seguir al Señor, que confiesan que son discípulos del Señor, pero no se ven los hechos, no se ven los frutos por ningún lado, no se ve el cambio que aparezca en algún horizonte de la vida de estas personas. Y por el otro lado, tienen tanta sensibilidad, hay tanta sensibilidad en ellos, que por cualquier cosa se desalientan y se van, por la más mínima cosa, toman una decisión en contrario y se alejan, se apartan, e incluso se alejan murmurando, como en este caso. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se alejan murmurando, con resentimientos, con amargura y con desprecio de Dios, de la iglesia, y con desprecio del evangelio, de la doctrina. El Señor no se deja mover, no vacila ante este tipo de determinaciones o de este tipo de personas que quieren de pronto mover el corazón del Señor,
A ver si el Señor dice, hombre, es que de verdad voy a suavizar mi mensaje, voy a cambiar los modelos con los cuales he estado predicando, porque en verdad la gente tiene razón. Ninguna razón, la gente no tiene razón. Entonces el Señor les dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y respecto a los otros dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y acto seguido dice San Mateo, al referirse a estos mismos hechos, los presenta en la figura de los dos cimientos. Dice la Escritura, cualquiera pues, palabras de Jesús, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. O sea que el Señor va a la carga, contraataca. Y de la siguiente manera, la casa es el individuo, es la persona, la roca es la doctrina, es el evangelio, es Cristo mismo, Él es la roca. Entonces, quiere decir la Escritura aquí, que cualquiera que oye esta enseñanza, esta doctrina, incluso la de esta noche, y la hace, o sea, la obedece, la cree, la ama, la pone en práctica para vivir en el ejercicio permanente de la obediencia y de la fe. La Biblia lo compara con alguien que construyó sobre una roca y que, estando ahí sobre esa roca, construido, cimentado, fundado sobre esa roca, no hay fuerza alguna que lo pueda derribar, que lo pueda desalentar. No hay mal tiempo, una economía escasa, una enfermedad cualquiera. No hay una crisis económica o laboral o de lo que sea que lo pueda desalentar o desanimar. No, Él está firme, su fe está firme, fundada sobre una roca. Y allí está incólume su fe. Y no puede ser derrumbado, porque esa roca es una roca eterna, es Dios mismo. Y dice que vinieron ríos, soplaron vientos, tempestades, y golpearon contra esa casa, o sea, contra esa persona, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vemos muchas personas en el Evangelio que llevan años y años, muchos años, incluso llegaron jóvenes, llegaron niños a la iglesia, y se han envejecido, han llegado a la tercera edad, han llegado a los años mayores de la vida y aún siguen ardientemente amando a Jesús, aún siguen fielmente obedeciendo al Evangelio, aún siguen fielmente conservando la fe y esperando con ansiedad la venida del Señor Jesús. En cambio, por el otro lado, podemos ver las personas que solo lo que quieren es saciarse de bienes de esta vida
y que el Evangelio les signifique un nombre, una posición, una forma de ser creídos o aceptados en la vida, en esta vida terrena, sin importar la vida futura. Y esas personas, la Biblia dice que son insensatos, que están construyendo sobre las arenas movedizas de esta vida, sobre las cosas efímeras de esta vida, que pronto pasan, que pronto se acaban, que pronto se destruyen. La vida en este mundo es una vida efímera y pasajera, y todo lo que hay aquí abajo es efímero y pasajero. Y si alguien está pensando posicionarse en esta vida porque no le importa la vida eterna, la vida futura, dice la Biblia que es un insensato, y sobre esa persona recae la continuación del texto que dice: vino la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. En la Sagrada Escritura nos dice aquí que llegó un escriba, o sea, una persona de la alta sociedad de aquellos tiempos, o un escriba, algo así como un periodista, como un escritor de los más afamados de aquellos tiempos. Y dice que vino ese escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mire esa palabra tan bonita que se ve y tan llena de fantasía. Fantasía es lo que hay en esas palabras. A donde quiera que vayas. Parecía que fueran verdad, parecían ciertas y parecían salidas del corazón de un hombre que ha madurado la idea y que sabe el valor de lo que cuesta seguir a Cristo. Seguir a Cristo tiene un valor muy elevado. El Señor Jesús habló de renunciar, de renunciación, hasta el punto cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Entonces el Señor a esa persona le responde de la siguiente manera: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Observe esto. En alguna ocasión oí de una señora, tenía una hija y se había casado con alguien. Esa joven era hija de pastores, o sea, de una pareja pastoral. Y se casó con un joven que también era hijo de una familia pastoral, pero no conseguían trabajo. Y entonces las dos familias tenían que sostenerlos con el diario, con las necesidades, porque no podían conseguir trabajo ni el uno ni el otro. Hasta que las dos familias pastorales, o sea, los dos pastores, se pusieron de acuerdo y dijeron: hagamos una cosa, ayudémosle a este muchacho para que entre al ministerio, porque no consigue trabajo en ninguna parte. Observe eso. Es querer hacer del ministerio un lucro personal o una manera de ascender en las escalas de esta vida, en las cosas de esta vida. ¿Y cuánta gente hay que piensan en la iglesia,
piensan en la iglesia porque creen que es el mejor lugar, como un árbol frondoso donde hay mucha sombra y muchos frutos, para llegar allí a aprovecharse de ese árbol y de su follaje y de sus frutos para sus propios beneficios. Eso fue lo que este joven escriba pensó. ¿Qué mejor? Para ellos, el Cristo, el Mesías, para mucha gente el Mesías sería un príncipe, un rey famoso de esta vida, sería un conquistador y que seguramente reuniría un poderoso ejército y montaría su reino con la fuerza de la espada y subyugaría a naciones y a imperios. Y entonces vale la pena aprovechar ese momento. Y ese momento o esas cosas fueron pensadas por muchos otros. Hubo incluso 2 discípulos que le dijeron al Señor: Señor, nosotros queremos que en tu reino yo esté a la derecha, a tu derecha, y mi hermano a tu izquierda. Otros dijeron: Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Observe esto. El Señor no tiene nada que ofrecer o para ofrecer. Lo que Él dice es: las zorras tienen guaridas, o sea, ellas tienen un lugar donde pasar la noche. Jesús nació en un pesebre porque no hubo lugar para Él en el mesón. Vivió pobre, haciendo bienes, predicando el evangelio, sanando enfermos, sacando a tantos de la ingratitud y de la miseria, y murió en una cruz que tampoco era para él, era para Barrabás, y fue sepultado en una tumba prestada que tampoco era para él. Esa fue la vida de nuestro Cristo. Así fue la vida de nuestro Señor. Así que de plano le dice a este escriba, para bajarlo del arbolito del entusiasmo a donde se había trepado, y le dice: las zorras están en mejor posición, ellas tienen cuevas aseguradas, yo no tengo. Las aves del cielo nidos, ellas tienen sus nidos, para que pudieran decir: este nido es mío, o la zorra decir: este es mi casa, aquí vivo yo la construí. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y miren esta otra perla. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le digo, esa partecita: deja que entierre a mi padre y luego te seguiré. No era que el Señor se había muerto y ya era ir y sepultarlo, que sería una cuestión de horas o de días, ni que ya estaba en una condición terminal. No, lo que él estaba diciendo es: Señor,
déjame que yo vaya a mi casa y me esté allá con mi papá, con mi familia. Y bueno, no sé cuántos años todavía haya de vivir mi papá, y los años que sea, yo acompañarlo, estar ahí con él, y después de todo, te seguiré. ¿Cuántos años iban a pasar? 5, 10, 20, 30, no sabemos. Pero esa fue la petición de ese individuo. A lo que el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. En ese aspecto es donde dice la Sagrada Escritura, en el relato que teníamos por delante, que es dura la palabra, porque hay momentos donde el Evangelio se nos presenta como un mensaje de metal, de hierro, inflexible, donde es como si apareciera como algo tan drástico y tan severo que no piensa en los afectos humanos o en las necesidades humanas o en las cosas de esta vida. Pero quiero decirle, Jesús fue tan tierno, Jesús fue bondadoso, lleno de amor, pero el Señor habló de esa manera, fuerte y tajante, y no dejando un margen o una oportunidad para los que solamente quieren aprovecharse de la fe, o aprovecharse de la doctrina, o aprovecharse de la iglesia, o aprovecharse del nombre de Cristo, para engrosar sus arcas y para fortalecer su bienestar económico, o de aquellas personas que solo buscan un beneficio de parte del Señor y no tienen ningún otro interés. Esas personas, oportunistas y amañadas en esta vida, no tienen en verdad nada. Para ellos no hay nada en el Evangelio. Para ellos no hay esperanza alguna. Lo único que les queda es que comieron pan y se llenaron, y se fueron amargados y resentidos al otro día diciendo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron dándole la espalda al Señor Jesús. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere ir al cielo, y si de verdad usted quiere ser evangélico, debe tomar decisiones plenas, decisiones reales, decisiones firmes, fuertes. Y eso es lo que dice la Biblia, que es construir la casa sobre la roca y ser verdaderamente discípulos del Señor, y atreverse a tomar la cruz y seguirle cada día. Dios te bendiga y que tengas una feliz noche.